Bienvenidos y bienvenidas al podcast Encuentro Saberes. Este podcast está producido por Pachacamani y Camani Audio. Soy Richard Mujica. Y Gloria Villarroel. En este podcast analizamos y discutimos libros de antropología que estimulan el pensamiento crítico y la reflexión, ayudándote a evaluar y elegir contenidos para tus investigaciones. Facilitamos el acceso a investigaciones recientes y relevantes, mostrando cómo se aplican a problemas contemporáneos y globales. La antropología, siendo versátil, enriquece y amplía el conocimiento al proporcionar un panorama integral de la sociedad. En este episodio te traemos el libro Arte Precolombino, primera parte, Textil y Adornos, de los autores José Antonio de la Valle y Wegner Lang. Fue publicado el año 1991, editado por el Banco de Crédito del Perú. Es parte de la colección Arte y Tesoros del Perú. La primera edición fue publicada en 1978. Las fotografías son de Wegner Lang. Son 3 tomos que componen la colección. La primera parte es Textil y Adornos, del cual hablaremos en este episodio. Para darte más información completa, te cuento el contenido de los 2 tomos. Seguro te pueden interesar. El segundo se ocupa de la escultura y diseño. Describe el material como el uso de la piedra, arcilla, el metal, madera, el hueso y la concha. Y el tercero se ocupa de la pintura mural y en tela. El libro Arte Precolombino, Textil y Adornos desarrolla la evolución de las técnicas de elaboración y significados culturales y sociales en varios periodos históricos y culturas. Las mismas que tratan son Paracas, Chavín, Moche, Nazca y Tiwanaku, el Imperio Huari y los Incas. Comencemos de qué trata el libro. La obra desarrolla técnicas, materiales y estilos utilizados en la creación de textiles precolombinos. Tratan de las primeras formas de vestimenta y tejido desde los siglos III a.C. hasta el XVI después de Cristo. En este extenso periodo se describen la evolución de las técnicas y estilos. Pero no se queda en la época precolombina, abarca también el periodo colonial, describiendo estilos prehispánicos que persistieron. El libro combina enfoques interdisciplinarios con el análisis detallado de la materialidad, con la técnica y consideraciones del contexto sociocultural y la evolución histórica. Ofrece una visión de la importancia técnica, cultural y social. A continuación, te proporciono la metodología utilizada por los autores, los recursos didácticos que ofrece el libro y la teoría aplicada. Comencemos con el análisis de la metodología. Descubre cómo hicieron su investigación. El procedimiento utilizado fue la recopilación de fuentes primarias y secundarias, con el análisis de piezas textiles, la clasificación y descripción de las técnicas de elaboración. Ellas encaminan al análisis del contexto socioeconómico y cultural. Los autores utilizaron una amplia variedad de fuentes, incluidas investigaciones arqueológicas, estudios etnográficos y registros históricos. Se mencionan estudios y descubrimientos realizados por investigadores reconocidos en el campo, como Julio Tello, Heinrich Uberlog Duering y Max Uhl. Se hizo referencia a estudios previos y se consultaron especialistas en el campo para asegurar la exactitud y profundidad del análisis. Se destacaron trabajos de otros investigadores importantes en el área, como los tratados de Emery, Beard, Bellinger, Decourt, O'Neill. Se analizaron textiles y adornos precolombinos prestando especial atención a su contenido histórico y cultural. Los objetos fueron estudiados en términos de sus materiales, técnicas de fabricación y usos tanto cotidianos como rituales. Los autores clasificaron las técnicas de tejido en 3 categorías básicas: gasa, tela y reps.
Esta clasificación se basa en la combinación de elementos de urdimbre y trama y en técnicas adicionales como el uso de hilos suplementarios y bordados. Proporcionan descripciones de la aplicación de técnicas, incluyendo el tipo de materiales utilizados como algodón y lana y los procesos de hilado y tejido. En un nivel más amplio, examinan la importancia del textil en la economía y la sociedad precolombina, desde el uso de la vestimenta en rituales religiosos y como indicadores de estatus social y de riqueza. Indican que los diferentes estilos y calidades se asociaban con distintas clases sociales, sexo y edad. Descubren que hubo la prohibición de ciertos diseños y técnicas para personas fuera de la élite. En resumen, los autores integraron conocimientos de antropología e historia de arte para proporcionar una visión comprensiva y multidimensional del arte textil precolombino. En cuanto a los recursos didácticos que podemos encontrar en el libro, existen ilustraciones y fotografías para documentar visualmente los hallazgos y ayudan a visualizar las técnicas descritas y a comprender mejor su complejidad. Ahora le toca al aporte teórico. Te harán pensar en utilizar este modelo para tus investigaciones. Escúchalo muy bien. La antropología ha proporcionado a los autores conectar las prácticas textiles y los artefactos con los conceptos de identidad cultural, social y religiosa. Esta abstracción los llevó a entender su función social, particularmente su papel en contextos funerarios y el uso como indicadores de estatus social. Por otro lado, el estudio de los motivos y diseños les permitió interpretar el simbolismo en la relación con las creencias y prácticas religiosas de cada cultura. La clasificación de las técnicas en categorías, describir los procesos de elaboración y los materiales utilizados los llevó a entender la complejidad y sofisticación de los textiles. Al organizar el estudio según periodos históricos y culturales, desde las primeras culturas hasta la época colonial, les permitió trazar la evolución técnica y estilística a lo largo del tiempo, además de describir la influencia de diferentes culturas entre sí y cómo estas interacciones les permitió entender los cambios y adaptaciones en las técnicas y estilos. Interesante, ¿verdad? Imagina lograr estos resultados en tu investigación. A continuación describimos cada uno de los capítulos en el libro. Son 6. El primero se denomina Los orígenes. Abarca desde el siglo VI a.C. Se caracteriza por la existencia de grupos de recolectores y cazadores que habitaron los Andes hace aproximadamente 20.000 años. Utilizaban pieles de vicuña y de otros animales para protegerse del frío. Entre los años 10.000 y 8.000 a.C., se comenzaron a crear una especie de tela con la combinación de fibras y vegetales. Los materiales vegetales preferidos incluían fibras de junco, maguey o agave, cabuya y anea. Posteriormente, entre los años 8000 y 6000 a.C., se usaban cordeles y lienzos de fibra. Aún no se conocía el uso del telar. La técnica inicial fue el entrelazado para crear los tejidos decorados. En este periodo sobresalen los diseños geométricos, como rombos, figuras de animales, de serpientes bicéfalas y aves alargadas con 2 cabezas. Estas figuras eran estructuralmente simétricas y estaban organizadas en bandas. Los autores destacan que una de las funciones fueron las ofrendas. Se quemaban tejidos en ceremonias para las deidades. En la página 28 verás la fotografía del dios de los báculos. Es una tela pintada. Se puede apreciar la técnica que te sorprenderá. El capítulo siguiente es el arte de Paracas. La cultura Paracas se desarrolló en la península del mismo nombre
en la costa sur del Perú entre aproximadamente 700 a.C. y 200 después de Cristo. Este periodo fue conocido por su sofisticado trabajo textil y sus avanzadas técnicas de momificación. Los tejidos de Paracas son famosos por el uso de algodón y lana de camélidos. Se emplearon diversas técnicas como el bordado, como una amplia gama de colores que es su mayor característica. Los detalles minuciosos reflejan una destreza técnica avanzada y una estética altamente desarrollada. Presentan motivos geométricos y antropomorfos en un profundo conocimiento simbólico y religioso. Los tejidos que analizaron los autores se usaron principalmente en contextos funerarios. Los cadáveres eran envueltos en múltiples capas de telas decoradas, formando fardos funerarios. Este proceso no solo tenía un propósito preservador, sino también ritual y simbólico. La calidad y complejidad de los tejidos estaban estrechamente relacionados con el estatus social del individuo. Indicaban una posición elevada dentro de la comunidad. La tradición textil de Paracas influyó significativamente en las posteriores culturas de la región, como fue la cultura nazca. En el libro podrás ver las fotografías de estas piezas y te asombrarás por el uso del color y sus representaciones. Continuemos con la sección Las culturas clásicas. Las autoras describen las culturas Chavín, Moche, Nazca y Tiwanaku. Comprenden los siglos 3 a.C. y 8 después. Inicia con la desintegración de la cultura Chavín, con la presencia de la cultura Paracas y el surgimiento de núcleos locales y regionales con diversos niveles de desarrollo. La cultura Nazca se caracteriza por su dominio del medio ambiente y su desarrollo regional. Se encuentran piezas textiles bien conservadas. Las condiciones climáticas fueron óptimas. En tanto, la cultura Moche es conocida por su exquisita alfarería y permite reconstruir muchos aspectos de la vida cotidiana de la época. Las condiciones climáticas de la costa norte han permitido la preservación de pocos fragmentos de telas, pero la cerámica ofrece información valiosa sobre los vestidos y adornos mochicas, incluyendo tocados y joyas, y la costumbre de usar grandes orejeras como símbolo de una élite. La cultura tiwanaku tuvo una influencia significativa en la sierra y se extendió hasta el extremo de la costa y el norte de Chile. La preservación de textiles en esta región es limitada, debido a las condiciones del medio ambiente. En las páginas 78 y 80 apreciarás la alfarería mochica. También en las siguientes páginas observarás la técnica de tejido. Encontrarás varias ilustraciones al respecto. En el capítulo El Imperio Wari, las autoras ubican esta cultura entre los siglos 6 al 10 después de Cristo. Explican la expansión y características de esta cultura. ¿Sabías que los textiles de Wari y Tiwanaku se parecían mucho? Esta confusión ha existido en sus fases tempranas. Wari adoptó muchos símbolos religiosos de Tiwanaku, como el dios de los báculos, que está en la Puerta del Sol, y figuras de felinos y aves, pero desarrolló un propio estilo paulatinamente. El arte Wari es predominantemente textil. Para explicarlo, los expertos Alan Sauer y Elizabeth King han propuesto solucionar esta confusión diferenciando entre Tiwanaku clásico y Tiwanaku de la costa. Este último es el sujeto de influencia, debes leerlo. Te dejaré con la intriga. Sigamos. Hacia el siglo X después de Cristo, la declinación del Imperio Wari permitió un renacimiento regional con las culturas con estilos textiles propios como Chimú, Chancay e Icachincha. En el libro hay varias ilustraciones de los tapices Wari. Apreciarás los colores y los diseños. Podrás contrastar con los diseños Tiwanaku. Igualmente encontrarás ilustraciones de otros materiales como orejeras, piezas de cerámica y collares. Vamos al capítulo Los desarrollos tardíos.
En él se destaca las transformaciones culturales y estilísticas ocurridas después de la caída del Imperio Wari, entre los siglos X y XVI. Ocurrieron cambios culturales y estilísticos significativos en el arte textil, marcando una época de regionalización y diversificación entre los patrones y materiales utilizados. En algunas áreas como Nazca y Cañete, mantuvieron pautas tradicionales hasta la época de los incas. En otras, como Chancay, surgieron rápidamente nuevos patrones. Dan menor popularidad a los tapices, prefirieron las telas pintadas y los calados. Además, hubo un retorno a las telas de trama suelta y gasas. Este capítulo explica que hubo una fuerte regionalización en la producción textil, posiblemente debido a una alta producción de algodón en la costa. Se abandonó casi por completo el uso de la lana de camélidos. Este periodo se caracterizó por una intensa integración regional costeña, impulsada por el intercambio constante de productos entre diferentes valles. En las páginas 138 y 139 encuentras ejemplos de paños Chancay. Casi llegamos al final, al último capítulo, los incas. Es el periodo comprendido entre los siglos XV y XVI después de Cristo. El estilo y las costumbres incaicas se difundieron a partir del Cusco y enriquecieron especialmente a la nobleza, dejando una huella significativa en el arte textil y así como en otros aspectos culturales. Durante la época de los incas, los curacas y las capas nobles se distinguían por la vestimenta fina. La expansión incaica se inició a comienzos del siglo XV, hacia 1430. Integraron elementos cusqueños con otros desarrollados en el Titicaca, Ayacucho, etc. El estilo incaico no desapareció con la llegada de los españoles, pero hubo cambios no solo en los tejidos, también en la cerámica y otros elementos culturales, dando lugar a un estilo neo-inca o de transición. Un rasgo muy distintivo del estilo incaico es el uso de figuras cuadrangulares llamadas tocapos. Se aprecian en los uncus y mantos. Estas prendas eran usadas por los nobles y se hacían con los mejores materiales. Estudios posteriores sugieren que los tocapus constituían un sistema de escritura. En las páginas 167 encontrarás una ilustración de un uncu que simula tener plumas. Son pequeños tejidos que están superpuestos en el lienzo. Y en la página 171, 173 y 175 están los diseños tocapos. Para concluir con la descripción del libro, hablaremos de su aporte a la investigación y a la sociedad. Deja que estas ideas amplíen tu mirada en la investigación. La documentación y el análisis de los textiles y los adornos que los autores proporcionan contribuyen a la preservación del patrimonio cultural de las civilizaciones andinas, asegurando que este conocimiento no se pierda y esté disponible para futuras generaciones. La integración de conocimientos de antropología, historia del arte y las descripciones ofrecen una perspectiva holística que puede ser utilizada como base para investigaciones futuras en esta y otras disciplinas relacionadas. El libro fomenta nuevas investigaciones y estudios, invitando a académicos a explorar más a fondo las conexiones culturales y técnicas entre diferentes regiones y periodos. Quiero subrayar que el libro aporta a la comprensión de la diversidad cultural de las antiguas civilizaciones de América del Sur, promoviendo una mayor apreciación y comprensión de las distintas formas de expresión artística y cultural que existieron. Otro aspecto es que contribuye de manera significativa al entendimiento y valorización del patrimonio textil, beneficiando tanto a la academia como a la sociedad en general. Finalmente te cuento que este libro es un modelo de estudio para la identificación y diferenciación de estilos de distintas culturas y periodos históricos.
Y así llegamos al final del episodio. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro análisis y que el libro de hoy te haya proporcionado nuevas perspectivas y conocimientos sobre el complejo mundo del textil y del tejido. Te invitamos a escribir tus recomendaciones en nuestras redes sociales o en la página web del podcast, pachacamani.com/encuentros saberes. Y si te interesa este resumen en PDF, ya sabes, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico info@pachacamani.com. También puedes suscribirte a nuestro boletín en pachacamani.com/correo y recibirás las novedades de nuestro contenido. Al respecto, tenemos una nueva sorpresa. Puedes ingresar a pachacamani.com/revista y podrás visitar el primer número de nuestra revista digital que hemos estrenado en mayo de este año 2025. Así que por favor comparte este episodio y escúchalo en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima y recuerda, la diversidad de saberes enriquecen nuestras vidas. Adiós, Gloria. Adiós y hasta pronto. Encuentra más de nuestro contenido mediante nuestras redes sociales, como @Pachacamani. Este podcast es producido por Pachacamani en coproducción con Camani Audio. Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.